Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos muy especiales a cada oyente que está pendiente del programa. Quiero decirles que para mí es una enorme bendición cada vez que tengo la oportunidad de compartir, y qué mejor que un fresquecito mensaje recién que Dios me lo ha dado, lo estoy compartiendo. Quiero que se ponga cómodamente ahí para poder recibir lo que Dios ha preparado para nosotros hoy. Y hoy le voy a hablar de algo que es muy esencial en la vida de nosotros los creyentes, y le voy a hablar de la fe. A mí me gusta hablar de la fe. ¿Sabe por qué? Porque la vida cristiana comienza con ese regalo que Dios nos da, con ese regalo que es un don de Dios. La fe es un don de Dios y no lo podemos obtener sin creer. Tenemos que entonces mantener esa certeza de que somos hijos de Dios. Si usted no está permaneciendo en esa convicción, usted está descuidando la fe. Oramos para que entremos en detalle. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra y poder llevar bendición a los oyentes. Te pido que me des la gracia siempre para poder darme a entender y de esa manera poder bendecir a la audiencia. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, debido a que ya estoy para culminar otro viaje misionero y emprender otro, Dios pone en mi corazón compartirles de la fe. Quizás algunos de los que me han escuchado desde hace algunos años posiblemente escucharon el testimonio de algo que les compartí en una ocasión. Recuerdo que en la entrada a Estados Unidos, un agente de migración me hizo unas preguntas y me dijo que le explicara qué es la fe. Entonces yo se lo dije como lo hemos aprendido en la palabra, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, lo que habla en Hebreos. Pero este hombre me dijo que se lo explicara de una manera diferente. Y yo, gracias al Señor, Dios me dio la oportunidad de poderle decir de que yo visualizaba algunas cosas que ahora las estoy viviendo y que eso es la fe. Y no voy a entrar en detalle en eso para no perder el tiempo, porque en la Biblia podemos ver grandes hombres que marcaron la diferencia. En cuanto a la Biblia, lo podemos ver como héroes de la fe, y uno de ellos es Abraham, Noé, por ejemplo. Son hombres de renombre en la palabra, y cuando vemos la fe que Noé demuestra cuando construye el arca, él está obedeciendo a Dios y confiando en la advertencia que venía un diluvio. Abraham, por ejemplo, una hazaña de fe es cuando es puesto a prueba, cuando Dios le pide a su hijo para ser sacrificado. Pero Abraham obedece confiando en las promesas que Dios le había hecho. Entonces vemos que la fe tiene que manifestarse en la vida de una persona accionando. Por ejemplo, Moisés, digamos, que es otro ejemplo, cuando demostró la confianza en Dios a través de esa acción, de la decisión que tomó de guiar al pueblo de Israel. Él obedeció con confianza, tenía certeza. Y eso no era una cosa fácil.
Entonces vemos que la fe está explicada en Hebreos 11. Ahí usted puede leer detenidamente. Cuando Moisés manifiesta su fe, cuando él toma la decisión de liderar a los israelitas, sacándolos de Egipto, él se tuvo que enfrentar al poder de Faraón, pero él confiaba en que Dios lo iba a guiar. Ahora vemos una persona que era una persona muy mal vista, pero hizo uso de la fe. Usted puede ver a aquella prostituta llamada Rahab. Su fe la demostró al proteger a los israelitas. Mire qué tremendo. David, otro ejemplo que vemos que su fe fue evidente cuando él tomó la decisión de enfrentar a Goliat. ¿Se imagina la confianza de David con aquel pequeño morralito o el bolso donde mantenía aquellas 5 piedrecitas y una honda, donde pudo darle muerte a Goliat? Entonces él pudo manifestar confianza en Dios. Entonces David, él confió en Dios, no confió en su propia fuerza, pues él era un muchacho y Goliat era un gran gigante. Sansón es otro ejemplo de fe, aunque fallaba, pero muestra su fuerza en su lucha contra los filisteos, confiando también en la ayuda de Dios. Entonces vemos que hay personajes que hicieron uso de la fe. Elías, por ejemplo, cuando se enfrentó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, vemos que allí desafió el poder de los dioses falsos y confió en el poder de Dios. Gedeón también refleja su liderazgo. Entonces, hay grandes héroes de la fe. Y estos ejemplos, entre muchos, demuestran que la fe no es solo una creencia intelectual, sino un compromiso activo con Dios, una confianza en su promesa y una obediencia a su voluntad, incluso cuando las circunstancias no son muy alentadoras. Yo recuerdo que en una ocasión alguien me dio una tremenda regañada porque yo estaba actuando de una manera sin fe. También algunos saben que les he compartido que mi primer casa, a los 2 años de haberla construido, se me quemó. Y una mañana que yo iba para el trabajo, hacía como un mes y medio o 2 meses, no recuerdo exactamente, pero estaba recién que yo había perdido mi casa. Habíamos quedado sin nada. Bueno, a la verdad quedamos desnudos porque se quemó todo. Mis hijos estaban pequeños en ese tiempo. Y recuerdo que fue una experiencia bien difícil. En ese tiempo solo habían nacido 2 de mis hijos. Y esa mañana que yo iba para el trabajo, un hermano en Cristo que su trabajo era guardia de seguridad en una empresa marítima, él cuidaba los barcos. Y cuando yo voy pasando en mi bicicleta,
recuerdo que el hermano salió a saludarme en el portón donde él, lo recuerdo bien, que de hecho el hermano ya partió con el Señor. Él puso sus manos así agarrado de los barrotes del portón y me dice: hermano Moisés, ¿cómo está? Dios le bendiga, gusto de verle. Y me dice: ¿y cómo va el proceso? ¿Cuándo comienza su nueva construcción, su nueva casa? Y vengo yo y le digo: hermano, usted me está ofendiendo, usted sabe que recién hemos perdido la casa, hemos quedado sin dinero, y cómo usted me dice que cuándo comienzo. Y ahí es donde este hermano me dice algo que a mí me impactó. Me dice: hermano, usted no está agradando a Dios con la respuesta que me está dando. Desde el momento en que ustedes perdieron su casa, yo por fe los veo en una mejor casa, porque no solamente yo había perdido mi casa, sino que uno de mis hermanos también. Su casa, la casa de mi hermano tenía apenas como unos 5 años, creo, de construida, nueva, y la mía como 2 años, y quedamos sin nada. Y recuerdo que este hermano me dijo: pídale perdón a Dios porque usted no está agradándolo a Él. Y se levanta el pantalón y me enseña las rodillas. Mire que este hermano tenía las señas en las rodillas, que doblaba sus rodillas orando. Y me dijo: desde esa noche que ustedes perdieron su casa, yo no he dejado de doblar las rodillas, pidiéndole a Dios que les dé su mejor casa, porque cuando Dios permite esas cosas no es para dejarlos en vergüenza, no es para dejarlos en la calle, es porque les va a dar algo mejor. Y me dio una tremenda regañada este varón. Me dijo: ¿usted no sabe que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Yo lo veo en mejor casa, yo estoy agradando a Dios, y usted, que es el que necesita la casa, ¿qué le pasa? Y me regañó, casi me hizo llorar el hermano. Y recuerdo que esa mañana en el trabajo, en la empresa, nos reunieron y nos dijeron que nos iban a ayudar a construir las casas, y de hecho nos ayudaron, y total que tuvimos casa mejor que la que perdimos. Entonces, esa es la fe. Lo que el hermano estaba haciendo, visualizando que íbamos a tener una mejor casa que la que habíamos perdido. Entonces, hay formas sencillas de poder explicar lo que es la fe. Entonces yo recuerdo que cuando llegué a los Estados Unidos y ya cuando me reconcilié con el Señor y empecé a servir, yo empecé a visualizar que mis hijos iban a llegar a Estados Unidos y que algún día iban a conocer los lugares que yo estaba conociendo, y empecé a hacer uso de la fe, a visualizar que ellos iban a llegar no como yo llegué. Y total, así sucedió. Entonces la fe la podemos explicar de diferentes maneras para poderlo entender mejor. Entonces ya vimos estos personajes que hicieron uso de la fe y agradaron a Dios. Daniel, por ejemplo, fue otro hombre que su fe se muestra al enfrentar el peligro en el foso de los leones. Él confió en la protección de Dios. También José refleja su fe en su perseverancia y su confianza en Dios, a pesar de las pruebas y tribulaciones que sufrió. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que luchar para mantener la fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Hoy en día muchas personas, siendo creyentes, están perdiendo la fe. ¿Por qué? Porque han dejado de hacer muchas cosas. Y una de las cosas que a mí me mantiene activo en la fe es que a mí me gusta testificar las experiencias que he vivido a través de estar en el camino de la fe. Recuerde que el camino de la fe no solamente hay alegrías, también hay tristezas, hay momentos
difíciles. Por ejemplo, no crea que fue fácil en ese tiempo cuando perdí mi casa. Entonces, debemos de luchar para mantener la fe. ¿Y cómo podemos mantener la fe? Yo puedo decirle que una de las maneras de mantener la fe es estudiando la Biblia, porque allí vamos a encontrar las promesas de Dios hacia su pueblo. Y si nosotros somos pueblo de Dios, que también tenemos que hacer uso de la fe, si usted tiene que creérsela. Si usted no cree que usted es hijo de Dios, usted tiene que aferrarse a eso. Entonces, cuando usted se autoministra su alma diciendo: yo soy hijo de Dios, por lo tanto debo de conducirme de la mejor manera. Por eso también la oración mantiene la fe. Testificando, como le digo, a mí me gusta testificar mucho porque eso me mantiene activo en el servicio a la obra de Dios. En cada viaje misionero yo puedo testificar de que Dios se manifiesta de muchas maneras. Entonces nosotros tenemos que tomar acción. Por ejemplo, cuando estos personajes de los que mencioné se les pidió algo, ellos hicieron uso de la fe. Usted ve a Abraham cuando le pidieron sacrificar al muchacho. Él le dijo a su criado: subiré con el muchacho y regresaré con él. Él tenía confianza en ese Dios que le había dado promesa de que iba a tener una descendencia numerosa. Ahora nosotros tenemos que testificar para mantenernos activos en la fe. Testificar las experiencias con otros creyentes. Yo he encontrado muchos cristianos que no creen cuando se les testifica algunas cosas que por la fe las hemos obtenido. He encontrado mucha incredulidad en muchos cristianos que les he testificado algunas hazañas que yo he hecho por medio de la fe. ¿Por qué le digo hazañas? Pues es así. Hay cosas que por la fe las he vivido. Yo no sé si ustedes escucharon en alguna ocasión que yo les compartía en una oportunidad que yo fui a un viaje misionero a El Salvador, y ahí regresé a una casa que tengo ahí en la frontera, y una casa que heredé de parte de mi mamá. Y la provisión que teníamos no era mucha, y recuerdo que el día que nos decidimos venir de regreso a La Esperanza, yo recuerdo que mi esposa me dijo: esto poquito de provisión que nos sobró se la vamos a regalar a una hermana en Cristo que es muy amiga de mi esposa. Y eran unas cositas pocas, unos tomates, unas poquitas verduras, y porque se va a arruinar, no sé cuándo vamos a volver acá. Entonces quedamos sin provisión, y en la mañana, cuando nos estábamos alistando, nos avisaron que no había transporte para regresar a La Esperanza, y nos tuvimos que quedar, y nos quedamos sin provisión. Entonces recuerdo que yo me fui al solar de la casa a traer leña, y cuando estaba ahí le digo: Señor, ahora tengo que hacer uso de la fe. Tienes que proveernos provisión para comer este día, y no sé si mañana podremos viajar. Y se me ocurre la idea de hablar con Dios y decirle que me diera provisión, así como hizo con los israelitas, que dice que les mandaba el maná, les mandaba las codornizas. A mí me gusta testificar esto porque eso me alimenta la fe en el servicio en el campo misionero. Y luego me fui llevando un poco de leña, y cuando llegué, va llegando la amiga de mi esposa, que es una hermana en Cristo, y le dice: hermana Evangelina, mire que mi hijo fue a ver las vacas muy de mañana y mató esta ave,
una ave que le llaman perdiz, que es comestible, es más grande que las codornizas. Pesaba casi 2 libras aquella gran ave y la guisaron ahí y estuvimos comiendo muy sabroso. Entonces esas experiencias yo las puedo considerar como el fruto de la fe, porque yo me puse a hablar con Dios, a orar y a decirle, provéenos. Entonces eso me ayuda a mantener la fe, que Dios es un Dios proveedor. Es decir, que la fe nos mantiene conectados con Dios. Por eso es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios a los hombres. Entonces necesario es hacer uso de la fe. Pero ¿sabe qué? Hay mucha gente que ya habiendo nacido fe en su corazón, han decaído y ahora están más aferrados a lo terrenal y han dejado las cosas de Dios en segundo plano. Hay gente que ya no le pide a Dios provisión, hay gente que ya no le pide a Dios trabajo, se esfuerzan tanto, se cansaron, cayeron en la religiosidad. Usted sabe que hace poco les compartí de la viuda que persistía, y esto Jesús lo puso como ejemplo, y dio una parábola de aquella mujer que persistía. Entonces la necesidad de orar siempre y no desmayar es para no decaer en la fe, en lo que hemos creído. Usted tiene que saber, amado hermano, que usted es hijo de Dios y que el día en que usted recibió a Jesús como su Salvador, usted hizo uso de la fe. Por primera vez, usted hizo uso de la fe ya en el orden establecido porque usted creyó en el mensaje de Dios, usted se arrepintió, usted pidió perdón a Dios, usted fue perdonado, usted nació de nuevo. ¿Y por qué ahora usted está en ese grupo de personas que ya no tiene fe en el Evangelio? Por eso cuando dice Jesús, pero cuando venga el Hijo del Hombre, Él se está refiriendo al mismo. ¿Hallará fe en la tierra? Si Dios nos ha dado ese regalo de la salvación, tenemos que mantener esa fe, que nosotros ahora somos nuevas criaturas y que no podemos estar pagando consecuencias de un pasado que Dios ya lo perdonó. Usted tiene que tener fe de que usted está en una vida diferente ahora, que en Cristo tenemos la bendición de tener vida y vida en abundancia, pero esto tenemos que creerlo de verdad, independientemente de que tenga situaciones difíciles. Se imagina a José, ese hombre vivió experiencias terribles. Imagínese injustamente ser encarcelado, Moisés sufriendo en el desierto, Daniel siendo lanzado injustamente a ese foso de los leones, al horno de fuego. ¡Qué tremendo! Entonces vemos que no hay nada que pueda ameritar de caer en fe, porque tenemos infinidad de promesas. Entonces, una de las cosas que hace perder la fe al creyente es porque deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de testificar, deja de compartirle a otros lo que Dios ha hecho. Por eso es importante, amado hermano, que estemos constantemente alimentando esa fe
de que nosotros somos nuevas criaturas, que ya no hay condenación para nosotros los que estamos en Cristo. Entonces, si tenemos esa fe, vamos a agradar a Dios, y tan pronto venga a su mente duda en lo que un día usted creyó o en lo que usted ha creído, usted debe de reprender esos pensamientos, porque esos van en contra de Dios. Entonces yo quiero decirle hoy a usted, si se ha desanimado y ha dejado que en vez de que su fe crezca, su fe ha menguado, sacúdase y unámonos en fe, creamos en lo que está establecido en la palabra, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que el que ha de venir vendrá, no tardará, que Cristo vino para libertarnos, darnos nueva vida. Tenemos que creer eso. Eso es fe, creer eso. Hay muchas maneras de demostrarle a alguien que no entiende lo que es fe. Por ejemplo, ese varón que me preguntó en mi oración que le explicara de otra manera la fe. Entonces yo le dije, bueno, la fe yo se la puedo presentar de diferentes maneras, como lo dice la Biblia, pero para parafraseársela es que yo, sin ser un residente, me veía viajando, y ahora aún no soy residente de los Estados Unidos y ya estoy viajando. He hecho muchos, pero muchos viajes, más que ciudadanos de ese país. Dios me ha dado ese privilegio. Yo lo visualicé porque yo le pedí a Dios que si me abría las puertas para poder viajar, no solamente era para venir y disfrutar a mi familia, sino para compartir la palabra de Dios. Y desde ese entonces Dios me ha permitido cumplirle la promesa que le hice de estar disfrutando a mi familia, pero también compartiendo su palabra. Entonces, yo quiero terminar invitando a los oyentes que se examinen si han caído en rebeldía, en incredulidad. Pídanle perdón a Dios porque no lo están agradando. Aquel que no hace uso de la fe no está agradando a Dios. Por lo consiguiente debe de pedirle perdón. Y los que nunca han hecho uso de la fe, como por ejemplo reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó para dar vida, necesitan hoy hacer uso de la fe y comenzar esta vida de la que le estoy hablando a los creyentes, visualizando tiempos mejores. Quizás usted ha vivido toda la vida enfermo. Tenga fe en que un día va a estar sano, va a estar sana, y que usted va a vivir de esa vida que Cristo ofrece, vida en abundancia. Pero muchas veces cuando hablamos de vida en abundancia solamente pensamos en bienes materiales, pero déjeme decirle que no hay más grande riqueza que tener esa paz, que usted pueda decir: en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tener esa paz, ser guardado en completa paz porque confiamos en Dios. Eso es riqueza, eso es abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio que me das de poder hablar de la fe. Hay mucho que hablar de la fe. Hay muchas personas que en la Biblia se muestran como héroes de la fe, y hoy en día necesitamos mantenernos conectados por medio de la fe, creyendo en que las promesas se cumplirán. Aquellas promesas que todavía no se han cumplido, se van a cumplir. Te pido, Padre, por aquellas personas que están entrando a esta nueva vida, que les ayudes como lo estás haciendo conmigo, que me estás ayudando, visualizando tiempos mejores. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que seas propicio, que me des el privilegio de seguir anunciando tu palabra, que me des el privilegio de seguir llevando buenas nuevas de salvación a las naciones, como hasta el día de hoy lo has hecho.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le pido a Dios que me siga dando el privilegio de continuar la próxima semana si el Señor todavía no ha venido.